Impresiones. Vamos a ver lo que piensas, lo que te parece, lo que Ok, opinas. vale. Es comentario político Hola, neto, ¿cómo puro. estás? Ya. Hola, Carol. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí, Qué bien. rico, Qué bueno. cafecito. Café y Coca-Cola. Ay, Dios. Su madre, me da No, un pa- esto se llamaba cuando lo mezclábamos en Tenía contrapunto, agua, Café chocolate. Vaticano. ¿Ah, sí? Estaba de moda toda la investigación de Vaticano. ¿Te acuerdas cuando Hace tiempo. lo traen al tipo y Claro. se desmaya? Ya estamos grabando entonces. Ya está. Ajá. ¿Quieres que lo No, sí. Ok. No, te provocó el café paticano. ¿Ya? Bueno, ¿ya? Ya. Uno nomás. Claqueta. Bienvenido a una nueva edición de Té de Tías, pero es café. Té de tías, por estamos Dios. A veces eres bien cliché, ¿ves? Eres Esta es un la cámara cliché. del escándalo. Eres un Sí, sí, sí. machirulo. ¡Oh, té de tías! Eres un machirulo cliché. Es lo que. Androcéntrico. Muchísimas gracias, Marisabel. Muchísimas gracias, Maila, por estar aquí Gracias con nosotros. a ustedes. Vamos a darle un enfoque un poco diferente al programa de hoy y ya regresamos después de, ¿Por qué, ah? de esta musiquita. Es diferente, porque estoy tomando café por eso. Sí, me está haciendo quedar mal. Porque 3 de 4 estamos tomando café. Me siento excluido. Así eres. Ya Ya. venimos. Ramírez. Imposible no ver ese tema. Bueno, Joaquín Ramírez, después de 2 días de idas y venidas, terminó diciendo, mejor me hago un costado para no afectar la candidatura, bla, 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 ¿no? Nadie le cree eso, lo han votado de todas maneras. Bueno, lo han puesto en, No lo han en votado, licencia, no lo han ¿no? votado. Da una idea bien fuerte eso también, pero de eso conversamos después. Y ahora que se abre la investigación, dice que se le han perdido los documentos. Ups. ¿No? Y que no hay copias. Y que, pobrecito, ¿no? Entonces, casi como lo acusaban porque era un cholo con plata, ahora le han robado porque es un cholo con plata. ¿Qué dice del fujimorismo en general que hay una persona así, con estas características, con ese background, con estos vínculos, con tanta gente que tiene de alguna manera una ligación con el tema del narcotráfico, metida tan alto en la jerarquía de un partido como Fuerza Popular? O sea, ¿qué dice de... ¿Qué No es dice, nuevo, ¿no? ¿Qué dice de la candidata? No. Claro, yo estoy un poco con esa idea, ¿no? Yo siento que más allá de que los focos o los reflectores estén puestos ahora sobre el fujimorismo, es que ya hemos visto casos similares en anteriores procesos electorales y en otros partidos también. Entonces, el análisis es cómo hacemos para una depuración correcta de la gente que va a ocupar o que va a postular a cargos públicos. En este caso, claro, el señor no era un candidato directamente, pero es es un congresista de la República. Y hoy, además el secretario pero no estaba, general. exacto, Y no además estaba el que postulando la un cargo pone en el público. fujimorismo, Es- ¿no? Porque es cierto, pone o los sea, carros, pone la eso casa, pone todo. Sí, pone todo. Pero claro, el hecho es cómo hacemos para que evitar estas situaciones y estas discusiones cuando estamos a pocas semanas de un proceso electoral, ¿no? Que tengamos esto que además sale por todos lados, porque no solamente somos los peruanos los que discutimos sobre el tema, sino que desde fuera nos están viendo y dicen, oye, ¿no? Titulares. Sí, ya va a salir una serie de Joaquín Ramírez en Netflix. Sí. Bueno, Es lo un- preocupante creo también es que esto no es solamente una realidad nacional, creo que hay todo un tema, ¿no? Se habla de la mexicanización o no, o el tema de que Es una colita de la globalización, ¿no? pero y lo otro es que bueno, no creo que pues sea un caso aislado este señor, ¿no? O sea, yo creo que si estamos, o sea, hay quien dice que hay más congresistas electos en la lista, ¿no? O candidatos que Eso fueron Que justo. están cuestionados. que estaban también con denuncias o con O investigaciones. sea, es un caso en lavado realidad de la activo, ¿no? política peruana, no es solamente de un partido, Bueno, digamos. yo no sé si o en este momento sí quisiera centrarme en lo que es el fujimorismo, Ya. porque es una de las Por fuerzas ejemplo, que están en la yo te digo una segunda cosa, vuelta. hay una prima que tiene Joaquín Ramírez, que es en la Municipalidad de Lima, y trabaja con el cierto, señor sí. alcalde de Lima, y también está investigada por lavado de activos, y no es fujimorista. Hoy vi, no sé, no recuerdo bien en qué periódico o en qué web, que hay un primo también, o sobrino o yerno del tío, que está en la lista de PPK. Sí, al final lo que en suena todas partes. es que Entonces- ya estamos casi narcoestado. ¿Sabes quién es tu vecino, no? No, Por una claro. cuestión de, bueno, por una cuestión de derecho, claro, hay la presunción de inocencia y efectivamente Exacto, eso cuando sí, uno no, eso sí. cuando uno no está, bueno, no tiene una sentencia
el derecho político a ser candidato o candidata está allí, ¿no? Pero igual deberían las fuerzas políticas tener unas cuestiones de ética, ¿no? Filtros para que personas que violentan machistamente, por ejemplo, o gente que esté investigada, ya sea por corrupción o lavado de activos, no tenga acceso, porque o sea, nosotros tenemos que ser conscientes que las mafias buscan llegar al poder, al Estado de estas maneras también, ¿no? Sí. Bueno, perdón la interrupción, pero hablaban del fujimorismo en concreto, de qué es lo que revela el fujimorismo. Y claro, la actitud de Keiko ha sido siempre separar al investigado, porque lo que dices es absolutamente cierto, es decir, legalmente una investigación es una investigación, no es una conclusión, no es una sentencia, es una investigación y las investigaciones pueden conducir a que algo es cierto o a que algo es falso, ¿no? Y el testimonio de tal o cual puede ser cierto o puede ser falso también. Pero lo concreto es que la política que ella había estado aplicando era justamente de separar a cualquiera que estuviera cuestionado. Entonces lo que sí llamó la atención es que en el caso de él no hubiera la misma rigurosidad que hubo con otras figuras. De hecho yo puedo entender que en un jardín se te pierde una tortuga, ¿no? Pero si sales a tomar desayuno y te encuentras con un rinoceronte de este tamaño en la mesa, ¿no? y sigues tomando tu café y como si no hubiera pasado nada, el tipo, su capital, o sea, digamos, en dos años... Es absolutamente inverosímil que alguien te pone $500,000 soles en una campaña, tú puedas salir a decir... Por lo menos preguntas, ¿de dónde sale esa plata con la que me estás pagando la casota con la que estoy haciendo mi oficina? ¿De dónde sale esos 100 carros Mercedes-Benz que corren por todo el Perú llevando gente? ¿De dónde? ¿No? Al menos le preguntas. Eso también me recuerda las varias versiones que tiene ella sobre cómo se ha financiado su educación, carrera, ¿no? Claro, su propia coteva. O sea, claro, si yo, es como a cualquiera de nuestros padres, bueno, no sé si estoy cambiando el tema, pero igual seguimos dentro de estas fisuras tan terribles sobre la ética de esta propuesta política, ¿no? O sea, realmente cuando es absolutamente tentador llamarlos mafias o llamarlos dictadura. No, además porque no se produce, digamos, ahorita. No es que ella de pronto dijo, oye, sí, lo están investigando por lavado de activos. No, esto viene de hace tiempo. Claro. ¿no? Y es además, decir, no deberíamos estar a esta altura hablando de Ramírez. Cuando sale la investigación a Nadine Heredia, ¿no? Me parece por el fiscal, que es su primo, ¿no? Ella pide que se separe del presidente el cargo de la... O sea, imagínate, siendo la esposa, ¿no? O sea, que ya no sea primera dama, ¿no? Y a ella cuando le cae lo del lavado de activos no dijo nada, ¿no? Esa es una. Y la otra, que hay un paralelo bastante interesante con su papá, ¿no? O sea, su papá tenía al frente al gran capo de capos del narcotráfico, ¿no? Que está preso ahora, obviamente, y además porque sí tenía una carrera que todo el mundo conocía de abogado de narcotraficantes. Y de pronto no sabía. O sea, estamos más o menos en lo mismo, ¿no? El paralelismo es preocupante y me parece increíble que dentro del fujimorismo mismo no se den cuenta o se hayan dado cuenta tan tarde y que hayan mantenido incluso el asunto. Él no se va a ir de ninguna manera, que salga Klimper a defenderlo, que salga la propia candidata a defenderlo. Y 3 días después él sale, después de haber incluso con su tremendo logo atrás a decir, a mí me están haciendo esto porque soy un cholo con plata. Un choro con plata. No, cholo con plata, termina haciéndose un costado para no manchar la candidatura, lo cual me parece que es absolutamente fútil a estas alturas, ¿no es cierto? Sí, porque además ya visto como estrategia política, tú deberías, se supone, haber considerado que en cualquier momento, dado que este señor venía siendo investigado desde hace 3 años, en cualquier momento podía esto nuevamente cobrar notoriedad. Claro. Entonces, lo que ha revelado al mismo tiempo es la incapacidad para poder responder a esa notoriedad que podía cobrar el tema en cualquier momento. Es decir, no tener una estrategia lista para, en cuanto me pongan los reflectores acá, porque por cualquier lado va a salir, ¿no? De repente fue el piloto de la DEA, pero pudo también de pronto haberse filtrado otra información, o simplemente un periodista acucioso pudo haber perseguido el tema, ¿no? Desde hace 3 años y hoy seguir haciendo revelaciones al respecto, contándote cómo marchan las investigaciones ya en curso aquí. Es que yo creo que hay una cultura política del fujimorismo donde hay algunas bases, ¿no? Como el fin justifica los medios y una perversa manipulación de los sentimientos, de las aspiraciones del pueblo, ¿no? Esta de dictadura populista que en realidad no es una carencia, no es una falencia, no, es que eso de usar, es una estrategia. Yo creo que eso de, por ejemplo,
O el mismo Solo con plata. Cholo con plata, ¿no? O sea, yo me diciéndole, victimizo, claro. ¿no? O sea, a mí me atacan por eso. Primero que ¿no? dijo Keiko Y cuando le otro- sacaron la noticia, soy una mujer, soy una Claro, madre. también. Y el Que tema no. de este señor que es un cobra, que nos tengamos que comprar, que es un cobrador de combi que llega a ser millonario, Una novelaza. multimillonario, Una ¿no? novela Una linda, historia, rosa, claro. ¿no? De Es a los 45 años. Claro, o sea, O sea, a los yo 40. equivoqué la vida. Completamente. No sé Pero- para qué. pero hay un Trabajé tema- en la bolsa 10 años. Estudié periodismo. Hice 10 años No, de estudiar periodismo. periodismo no te garantiza. Pero trabajé en comercio tampoco. no, eso te da buenos amigos que yo no comparto. Pero bueno, digamos, pero esta es una parte de la historia, ¿no? Porque la historia va más allá. Él tiene el hermano, ¿no? Tiene al tío. El hermano que entraba, que es congresista. congresista electo. Que es Congresista congresista electo. Y además, el tío Fidel. el tío Fidel, Este es ¿no? parte de una investigación Sí. en el TACO Que como es rector. ¿Será de la verdad que él universidad. elaboró la lista? Ese es el Eso es lo que ha hecho tema. Marco Eda en su columna. Y yo creo que tiene tanto poder que por eso es que Podría no, ser, no se le toca, porque, ¿no? mira, qué interesante. La columna de Marco hace esta afirmación. Él está metido, además eso es lo otro. Si está realmente metido en este espacio que es absolutamente íntimo y chiquitito, no hay forma que tú no sepas de dónde con qué plata compra las corbatas. Así de sencillo, así de claro es. Y hoy día también salió una columna de Juan de la Puente, en La República, en la que dice la precariedad de las instituciones políticas en nuestro país ha hecho que el tema de la plutocracia, que era el tema empresarial que se manejaba en determinados apellidos y tal y tal y tal y tal, haya bajado simplemente al tema de la plata. Claro. O sea, tú manejas el asunto por plata, no hay institucionalidad de contraparte. Ah, no, absolutamente. Entonces tú puedes realmente con tu plata escalar y hacer lo que te dé la gana, porque ya no tienes que haber hecho carrera, no tienes que haber hecho bases, no tienes que haber convencido a nadie, no tienes nada de nada. Yo tengo acá y pongo tanto. Entonces te compras ya no solamente un número en una lista parlamentaria, sino te compras un cargo de secretario general del Bueno, partido, ¿no pero es cierto? Ugarteche, que ha hecho estudios sobre la macrocorrupción en la época de Fujimori, ¿no? Te habla de las 1000 formas que desde allí se fueron institucionalizando, cosa que ahora de repente no nos parece bien que un abogado de un estudio jurídico que normalizando. defiende una empresa, ¿no? Pueda agarrar y ser el ministro de alguno de los sectores donde esa empresa tiene intereses, ¿no? Y eso no nos parece mal, Claro, yo he ¿no? escuchado Y hasta eso de una- viene de atrás, Mira, eso es la y lo mismo- culturalmente nos vamos a acostumbrar. Exacto. Es más, yo he pasó. escuchado hasta una corriente de derecho que se están discutiendo en las universidades actualmente, que están tratando de separar el tema del lavado de activo del narcotráfico. O sea, sí, perdón, al revés. Ahora está separado. Tú puedes investigar por lavado de activos independientemente del tema narcotráfico. Entonces, lo que están tratando de hacer algunos abogados respetables, que enseñan en universidades y todo, es decir, oye, no puede haber lavado de activos por lavado de activos. Tiene que ser investigado primero por narcotráfico. ¿Entiendes? Entonces, Pero si tú no llegas a son probar sus el clientes, narcotráfico, obviamente. claro. Sí, ya fuiste. Entonces, claro, entonces ya fuiste. No puede ser lavado de activos. Nadie por puede ahí. lavar plata si Entonces, que no hay es toda una Exacto, corriente. o sea, con- digamos, lo que si se vas está a lavar plata es normalizando, porque el se está origen de ese volviendo dinero normal. no es lícito. Es una trampa. Y- Es una trampa. y lo otro Pero ¿de es las- dónde? Primero tendrías que meter de dónde no es lícito. ¿Me entiendes? O sea, Y lo otro son las últimas elecciones regionales, municipales y sus resultados, ¿no? Porque estas cosas... Eduardo Cáceres, también otro compañero, bueno, de mi partido, Oscar Ugarteche y Eduardo, ¿no? Ellos, por ejemplo, analizando los resultados y ven cómo se están comportando las fuerzas sociales y políticas en los territorios del país, ¿no? Tú ves que ya no solamente es el candidato o la candidata de las fuerzas políticas, ¿no? Sino está el candidato de la minería informal, Correcto. de la minería formal, Como el candidato de las corporativizada, mafias, ¿no? Y tú ves que por eso hay tanto candidato independiente, pero que en realidad detrás está un poder fáctico que quiere apropiarse de un territorio, ¿no? Y Poner generar sus un reglas, beneficio, claro, tener ¿no? control Y de eso. después, no, nos escandalizamos. Entonces acá hay todo un tema de institucionalidad, sí. y han de los captado ciclos y dentro todo del eso. mismo partido, ¿no? Han acogido, digamos, diferentes temas económicos personales o particulares, digamos. Claramente, ¿no? o sea. Entonces, y bueno, y por otro lado... Tienes al candidato antes- desde la tal ilegal, Claro. al candidato de la Exacto. minería de Claro, oro está. ilegal. La lectura está clara, o sea, Claro. pero sin ir muy lejos, o sea, siguiendo más lejos más bien que el 2009, tú ves el desarrollo de esta universidad, las peruanas, y había algo raro, ¿no? La relación que tenía con el ejército, ¿no? De pronto este crecimiento alucinante que tuvo, ¿no? Es increíble. Tú sabes, nos Y además, escribieron- perdón, una más, que en el 2008 me parece que fue cuando este rector, el tío, lo que hace es invitar, Fidel. me parece, sí, invitar a los, ¿cómo se llaman estos? A Francisco Tábara. Francisco Tábara es el Jurado. El jurado, el presidente Jurado. nacional. y a otra persona más que no me acuerdo cuál es.
presidente de la que Corte justamente fue un escándalo, porque los invitó a Europa. Ah, sí, se lo como un mandó de regalo, viaje. ¿no? Ahí lo hizo su familia. Pero obviamente Maravilla, había ¿no? un interés ahí de poder pasar la mano. Bueno, ¿no? era lo que hacía Ceballos en su momento. ¿no? Exacto. Claro, Lunarejo, ¿no? Claro, Lunarejo Me era. han dicho que esto es un calco organizaba de ese caso. de O sea, eso. Me imagino que es una manera de operar Modus que no, operandi, claro. claro. Que no es solamente peruana, ¿no? Sino que ya hay como un esquema Ah, que se claro. repite. Y todos compran aerolíneas. Sí, E ¿no? importadoras. Ah. Y exportadoras. Entonces deberíamos Es empezar una por ahí. maravilla. No, Deberíamos bueno, y de empezar hecho por ahí. el tema del... no estoy seguro cuál es exactamente la relación, pero el socio de Kenji en el almacén este, Ah, se también apellida ha salido Ramírez eso, también. ¿no? Sí. Creo que es primo de esa Ahora, señora. si retrocedemos un poquito nada más en el tiempo, en la primera vuelta también estaba el tema de Acuña, ¿no? También. Claramente. Digamos. Y tampoco o sea, sabíamos de dónde, nada. Acuña también tenía ese discurso que apelaba yo me hice solo, es más, lo repetía en sus spots y igual todo. es un tema bastante menos fuerte que este. No, yo O sea, creo, pero a pesar de que en su momento yendo, fue- cerrando la idea que Claro. planteamos al comienzo, de Claro. que más allá del apellido Ramírez, había Claro. que mirar la Ahora, situación. en el caso de él, estaba investigado por el uso de fondos públicos, ¿no? O lo habían lavado de activos Acuña. Acuña fondos públicos. Sí. Fondos Fondos públicos, ¿verdad? Porque cuando fue presidente regional. Sí. Y traía uno atrás, no, traía como 5 atrás, de cuando Sí. había sido alcalde. Exacto. Sí. Y ese exacto. era visto mucho más bravo. Pero había un crecimiento económico también que llamaba la atención, Exacto. ¿no? Ah, no, claro. Digamos, es Sí, decir, no, el la punto es- fortuna de los Claro, Acuña en general y era un y una fenómeno. Y una era una- institución educativa detrás también, ¿no? Como- Exacto. Pero hasta que eso nos pareció un fenómeno hasta que conocimos a Ramírez. Sí. Porque Siempre hay uno peor que el otro. Francamente. Cada vez se pone peor. No digas, Ahora, o sea, esto no de- queremos conocer desde Ramírez. Hasta de copar las fuerzas políticas y todo también es una estrategia de los fundamentalistas. Y lo quiero traer a colación parece porque importante. también, o sea, la gente que está vinculada a grupos conservadores de la Iglesia Católica, evangélica, también van entrando y van colocándose en las diferentes Están fuerzas. ahí, Bueno, ¿no? La misma todos. fuerza. O sea, Todo el que tiene una posición de ese tipo va a buscar tener una representación política para que su voz tenga Pero peso. claro, pero o sea, en este caso abarca, por lo menos en el seguimiento que hace el movimiento feminista de este fenómeno, que es desde Alejandro Toledo, ¿no? No porque antes no haya pasado, Claro que sino sí. que ya fue súper evidente cuando Luis Solari llega a ser Ministro de Salud. De salud, claro, y ¿no? se tira abajo y luego toda la Carbone, política esta, ¿no? ¿no? Y luego hay que ponerle una acción de cumplimiento para que cumpla con distribuir la anticoncepción oral de emergencia. Luego los conservadores interponen una demanda de amparo al TC y el TC resuelve en contradicción con la orden que primero dio de que sí se distribuya, ¿no? Entonces Sino que contradice dice- sí mismo. Claro, se contradice y dice, bueno, yo tengo dudas sobre si es abortivo o no. Siempre Ya se no va a contradecir porque no tiene Pero sentido, ¿no? vamos y seguimos silvanando cosas, porque este señor Luis Solari, ¿no? El ministro de Salud, el mismo que se resistía a cumplir con la resolución que incorporaba la OE a la oferta de métodos anticonceptivos, es el que sí autorizó que se distribuya en boticas y farmacias a las que cualquier persona puede tener acceso, ¿no? O sea, gratis Entonces, no. Gratis no, pero- Gratis no. Qué absurdo. El mercado. El mercado. Pero, Una- pero es que eso se pasa, pues. ¿Quiénes abortan? ¿Quiénes tienen plata? No, y no pasa nada. Pues Eso es lo sí, que todo hay le va a unas pasar. historias No, que yo no creo- necesariamente. ¿ah? Yo conozco una cantidad de Sí, gente. o sea, digamos, para quienes quienes tienen abortan de acceso al manera aborto segura. y no les pasa nada. Exacto, Ya. yo estoy un Ahora- poco más en esa No, línea está de bien, no, me he pensamiento, expresado porque, mal. O porque sea- hay gente que tiene que además enfrentar corre el riesgo, ¿no? y que corren muchos riesgos. Claro que Y sí. cuántas claro. chicas no se han muerto por prácticas de Claro, abortos en de las manera peores segura, digo, y hasta condiciones. socialmente aceptada, te digo. O sea, Sí. eso pasa Oye, con- una con- pregunta para cerrar el bloque. Esto de acá, lo de Ramírez, mezclado con lo de la denuncia periodística, que está ahí, que le coge una pata, y con las respuestas medio flojas del propio fujimorismo, le pega a fujimorismo, le favorece a Claro. PPK, lo puede usar PPK. O sea, el domingo es el Es el de primer es debate. el primer debate. Y, o sea, ¿eso va a estar encima de la mesa? ¿Ustedes creen? Pues debería tener, yo creo que debe tener la seguridad para colocarlo sin que se vuelva le salpique. contra... Sí. Sí. Así es. Hay que tener la muñeca adecuada porque te va No, a pasar. o sea, Es difícil, si tú- claro, o sea, es si- es Se te difícil. puede A mí, por voltear. ejemplo, me pareció inteligente lo que dijo ayer Pedro Pablo Kuczynski cuando habla y hace la distinción, ¿no? El caso Ramírez hay que investigarlo, pero me parece bien que la Comisión de Fiscalización no haya citado a Keiko. Seamos objetivos. Incluso cuando se refiere a la distinción del tema él no era ella parte del gobierno de su padre, ella no era presidente. Entonces, él tiene hay una elegancia
¿no? Por lo menos No, y hay una una elegancia necesidad de que además marcar- no lo deja como el tipo que está Así es. forzando Emocional, argumentos, ¿no? sí, emocionales, No, pero sino que es un también poco en, más que racional. también en demostrar que en su equipo de gobierno o en su bancada no existen este tipo de, Así es. Eso sí, yo creo que investigaciones el primer y paso ha dudas, sido ¿no? agarrar Tendría que poder... a Meche Arauz y Pasarlo. mandarla a pedir disculpas, ¿no? Eso me parece que es un paso un poco tarde ya, pero digamos... Pero ¿sabes qué? lo hizo. Peor es tarde peor es nunca que tarde. ¿no? Ahora, en Y- ese caso no basta, porque No, no que basta, tendría obviamente que haber no. una investigación No, que claro, efectivamente diga si hubo o no responsabilidades, Así es. ¿no? Pero me parece que es como que estamos limpiando la casa, ¿no? Vamos a arreglar un poquito. Bueno. Pero por algo se empieza. Vamos barriendo algunas cosas debajo del fondo. así. No, claramente, o sea, Bueno, digamos que ese es el definitivamente lado va por bueno ese de todo lo de... Lo bueno y lo malo. Sí, de lo malo. Bueno, ya regresamos con el siguiente bloque. Ya, sigo preguntando otra cosa, pero no importa lo preguntas. Y si no van a comer, yo me lo voy a comer todo, así que por favor coman. No, yo-